no tenían carreteras pavimentadas. Tenemos que entender que en esos tiempos no existía lo que hoy existe, no hay estas carreteras como hoy en día las vemos. En esos tiempos eran carreteras polvorientas, llenas de polvo, sucio, donde si llovía eso era un fanguero total, mucho lodo por todos lados. De lo contrario, si estuviera seco, pues tú caminas y todos tus pies, toda tu ropa, todo tu cuerpo se va a llenar de polvo. ¿Por qué? Porque al caminar se levanta ese sucio, ¿verdad?, de lo que es el suelo. Y era costumbre en esos tiempos que cuando se llegaba a una casa y se iba a comer, una de las cosas que se hacía era limpiar los pies de las personas que entraban. Y la persona responsable de hacer esto no era el dueño de la casa, sino era el siervo o el esclavo o la persona que servía en la casa. Había una persona que era responsable de esta tarea de limpiar los pies a las personas que llegaban, especialmente cuando iban a comer, cuando se iban a sentar a la mesa a comer. Y en este tiempo, esta porción que acabamos de leer, tenemos que entender que ya la hora para Jesús ser crucificado estaba a la vuelta de la esquina. Ya faltaban unas horas para que Jesús fuera crucificado. Faltaba poco para que Jesús fuera crucificado en una cruz. Y antes de que eso aconteciera, antes de que sucediera el momento de que Jesús fuera crucificado, Jesús decide sentarse a la mesa, decide hacer lo que conocemos la cena del Señor o la Santa Cena, y llega con sus discípulos ahí. Pero antes de celebrar la cena, antes de participar de la cena, Jesús se da cuenta que nadie había tomado la iniciativa de limpiar los pies. Nadie había tomado la iniciativa, inclusive no había alguien ahí que se interesara o asumiera la responsabilidad de limpiar los pies de todos aquellos que estaban sentados a la mesa. Porque la palabra, cuando yo voy ahí, me dice que ya la cena había comenzado. Si yo voy al verso 4, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Es decir, ya se habían sentado a la mesa. Y lamentablemente de los discípulos, de los 12 discípulos que estaban allí, incluyendo a Judas, ninguno fue capaz de asumir esa responsabilidad, esa tarea, que bien era humillante, porque la tarea de limpiar los pies en ese tiempo dado era una tarea humillante, era una tarea que a nadie le gustaba, porque, repito, los pies no llegaban con unas medias, con un zapato. No, los pies en esos tiempos estaban expuestos. Las sandalias que se utilizaban en esos tiempos dejaban al descubierto la parte de arriba del pie. Simplemente le protegía la parte de abajo, y con unas sogas o gavetes, como le digan en su país, se amarraba a los pies, ¿verdad? Pero en sí la mayoría del pie estaba expuesto al polvo, a la suciedad del camino, del exterior, por donde quiera que caminaban. Y los que han tenido la bendición y la oportunidad, yo todavía no la he tenido, de llegar a Israel, no todo es verde, ¿verdad, pastora? No todo es grama bien bonita, con césped bien cortadita, no. Yo he visto videos y fotos y se ven muchas áreas áridas, donde hay mucha tierra, mucho polvo, ¿verdad? Así que vaya imaginándose y vaya visualizando la condición, no únicamente física, sino de los pies de esos discípulos que estaban allí. Caminando, llegan al lugar donde van a hacer la cena del Señor, donde van a ser partícipes de esta cena, pero llegan con sus pies horribles, sucios, asquerosos, donde si tú eres blanquito, morenito, no se nota porque el polvorín, la tierra, cubre y tapa el color de tu piel. Y esta tarea, repito, era una tarea que no le gustaba a nadie hacerla, porque a quién le iba a gustar limpiar pies
en esa condición. Tenía que haber un siervo, alguien que fuera capaz de hacerlo. Pero nadie, ni tan siquiera uno de sus 12 discípulos que caminó 3 años con Jesús, fue capaz de levantarse y hacer esto. Pero me gusta mi Señor y Salvador, porque Él fue capaz de levantarse y hacer lo que otro tenía que hacer. Pero quiero ir al verso 3 primero y compartir contigo algo. Cuando yo voy al verso 3, me dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Antes de Jesús hacer cualquier cosa, antes de Jesús comenzar a lavarle los pies a sus discípulos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo nuestro Salvador, siendo quien era y quien sigue siendo, fue capaz de quitarse su manto. Cuando yo voy a la versión original, me dijo que se quitó la ropa externa, aquello externo que tenía, fue capaz de quitárselo. Cuando hablamos del manto, el manto del Señor representa su autoridad, representa quién es Él, representa tal vez alguna posición. Y tú y yo tenemos que entender que en nuestro diario vivir, en la iglesia, en la calle, donde quiera que tú y yo vayamos, tenemos que nosotros ser capaces de removernos y desprender de nosotros cualquier posición, cualquier orgullo, cualquier posición social, cualquier posición en la iglesia. Tenemos que ser capaces de echar a un lado eso para entonces servir a lo que allí está. Y Jesús fue capaz de desprenderse, y eso representa y me da a entender a mí, me confirma una vez más que Jesús tenía su identidad clara, como predicábamos hace unas semanas atrás. A Jesús no le importó quitarse su manto, echarlo a un lado y ponerse una toalla en su cintura para lavarle los pies asquerosos de sus discípulos que estaban allí. Porque aunque si bien Él era el Hijo de Dios, el Salvador, que tal vez Él era el que merecía que le limpiara los pies, a Él no le importó, porque Él sabía quién era. Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde merecía que todo el mundo viniera a limpiarle los pies. Sin embargo, a Él no le importó eso, porque tenía clara su identidad y supo despojarse, supo echar a un lado posición, reconocimiento, de que las personas pensaran, hablaran o dijeran lo que pudieran decir ahí en ese lugar. Pero Él fue capaz de desprenderse de todo aquello que tal vez físicamente tú y yo le ponemos atención. Yo me imagino a los discípulos en ese momento dado que ven que Jesús tal vez se remueve. Vamos a decir que esto era el manto. Se remueve el manto, tenía su manto. Y Él lo primero que hace es que se levanta. Porque así mismo me dice el verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, se puso en pie, se removió su manto. Y me dice la palabra que tomó una toalla y la ciñó, se la ciñó. Y cuando hablamos de se la ciñó, es que el Señor se la amarró, se la ajustó, se la puso en la cintura. Y una vez se la ciñó, dice, luego puso agua en un lebrillo, es decir, en una palangana, en un envase, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos
cuando dice enjugarlos, significa asecarlos. Con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Algo que me impacta de esta porción de la palabra, no solamente es que Jesús, teniendo su identidad clara, sabiendo quién era Él y mereciendo que le limpiaran a Él los pies, Él fue capaz de asumir el rol, la posición más baja en esa casa. Porque ¿a quién le iba a gustar limpiar los pies? Repito, Jesús asumió la posición que tal vez merecía asumir uno de sus discípulos, tal vez Pedro, tal vez Tomás, tal vez Judas. Sin embargo, Jesús no le importó que allí en la mesa se estaba sentando un Tomás que todo le cuestionaba. No le importaba que allí en la mesa más adelante había un Pedro que más adelante lo iba a negar. No le importó que allí en la mesa hubiera un Judas que lo iba a traicionar. A Jesús no le importó nada de eso. Y Él fue capaz de humillarse para darnos a ti y a mí hoy una gran lección, un gran mensaje. Y es que si bien el Señor no vino a ser servido, sino a servir, entonces ¿por qué hoy en día tantos cristianos quieren que le sirvan todo? No, yo soy el pastor, tienes que venir a servirme, tienes que darme lo mejor, yo primero antes que los demás. No, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Eso es lo que quiere la carne. Eso es lo que quieren las personas que están desenfocadas. Que me sirvan, que me carguen el bulto, el maletín, que me carguen la Biblia, porque no, este es el que me sirve, yo soy el pastor. No, eso no es el evangelio. Tú y yo tenemos que entender que así como Jesús se desprendió de todo para humillarse y limpiar cada pie sucio que había allí, tú y yo tenemos que ser capaces también de asumir la misma postura que asumió Jesús. Tenemos que ser capaces, aunque haya un Judas en la mesa, ser capaz de ir con amor, tomar los pies de Judas, lavarlos, secarlos, siendo el Salvador del mundo. Imagínese eso. Imagínese esa imagen, estando Judas sentado y el Salvador, a quien Judas iba a entregar y a traicionar, le lava los pies. Lo maravilloso de todo esto es que mi Señor no hace excepción de personas. Es que el Señor no tiene condiciones. Él no va a condicionar su servicio, porque repito, el Señor vino para servir. Así que si tú y yo somos discípulos del Señor, no discípulos de la prosperidad, no discípulos del orgullo, no discípulos de la prepotencia, si somos discípulos del Señor, nosotros tenemos que vivir y llevar una vida sirviendo día tras día, sin importar lo que pueda estar aconteciendo, sin importar si mi hermano me traicionó, sin importar si mi hermano me mintió, sin importar si mi hermano me hirió, sin importar nada de eso. Yo tengo que tener siempre presente que yo estoy aquí para servir. Pero qué difícil es, ¿verdad? Porque para poder limpiar los pies asquerosos, los pies sucios, para que no se vayan a ofender por la palabra asqueroso, para poder limpiar los pies sucios, siendo tú quien eres, tú tienes que tener tu identidad clara.
saber quién tú eres y haberle dado muerte a tu orgullo. No había orgullo en Jesús. Él fue capaz de hacer lo que hizo. Y a veces nosotros como cristianos, el orgullo no permite que nosotros nos humillemos para servir a nuestro hermano. No permite que nosotros imitemos a Jesús. Por eso tenemos que tener cuidado con el orgullo. Tenemos que procurar y pedirle a nuestro Padre en oración que si hay orgullo en nosotros, que lo saque, que lo arranque, que nos guíe a que podamos ser más cada día como Jesús. No, pero mi orgullo es mejor. Yo permanezco con mi orgullo. Yo soy quien soy, yo no me voy a rebajar. Yo no voy a pedirle perdón, yo no voy a acercarme a mi hermano, no porque él me hirió, no porque él estuvo mal. Te repito, allí estaba Judas, que lo iba a traicionar. Allí estaba Pedro, que lo iba a negar. Allí habían discípulos completamente imperfectos. Y cuando sigo leyendo, Pedro comienza a hablar con el maestro y le dice, no, pero ¿por qué me vas a lavar? ¿Me vas a limpiar los pies? No, yo tengo que limpiártelo a ti. Jesús le dice, no, pero tranquilo, tengo que hacerlo porque si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Otra versión me dice, no me pertenecerás. Cuando dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir que el Señor Jesús era necesario que hiciera eso para que ellos fueran uno, para que hubiera unidad en sus discípulos, para que hubiera unidad en su iglesia. Porque es que cuando tú y yo entendemos que nosotros, cuando vamos al espiritual, cuando nosotros entendemos que no soy yo quien me limpio, sino que el que me limpia es mi Señor y Salvador a través del sacrificio de la cruz, con su sangre preciosa que me limpia de todo pecado. Yo voy a comenzar a entender todo. Jesús provocó en este momento dado, con su acción, provocó la unidad. Porque tal vez no sé cómo estaban los discípulos. Repito, ya Jesús sabía lo que iba a acontecer, sabía que había un Pedro que lo iba a negar, un Judas que lo iba a traicionar. Sin embargo, él necesitaba asegurarse de desarrollar, fortalecer la unidad en sus discípulos. Era necesario desarrollar la unidad, porque ahí, de esos discípulos que estaban ahí, iba a comenzar a desarrollarse la iglesia del Señor. Así que Él tenía como maestro, como Señor, como Salvador, como siendo Dios mismo, humillarse para enseñarle a sus discípulos. Y tú y yo, que somos seguidores de Jesús, constantemente tenemos que humillarnos para seguirlo. Tenemos que humillar y tirar al suelo nuestro orgullo, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra lógica, tirarla al suelo para que Él se glorifique. Porque mi Salvador y Señor nos enseñó que mientras más yo me tiro al suelo, claro, no literalmente, mientras más yo me humillo, más el Señor me va a exaltar a mí. Más Él se va a perfeccionar en mi vida. Y van a llegar momentos en tu vida donde tú vas a tener que humillarte. Pero no es que el Señor te quiera hacer mal. Es que es necesario que tú y yo nos humillemos constantemente, sirviéndole a nuestros hermanos, para que podamos ver su rostro reflejarse en nosotros. Si yo sigo, cuando veo lo que le dice el Señor a Pedro, le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.
y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor le está diciendo, no, aquí todos ustedes están limpios, con excepción de Judas. Porque ya el Señor sabía lo que iba a hacer Judas, ya sabía lo que había en el corazón de Judas. Pero le dice, ya todos ustedes están limpios. ¿Por qué tienes que limpiarte nuevamente si ya estás limpio? Es decir, mira, cuando aplicamos esto a nuestra vida, tú y yo aceptamos al Señor, Él nos limpió con su sangre. Nos limpió nuestro corazón, nuestra vida, nuestro todo. Y caminamos ahora y vivimos para el Señor. Sin embargo, en el caminar, nuestros pies se nos pueden ensuciar. En el caminar, nuestros pies se van a llenar de polvo, de tierra, de suciedad. Y ahí es que tú y yo tenemos que entender y actuar así como Jesús. Pedro, tu corazón está limpio, aunque me van a negar, pero tu corazón está limpio, tú estás limpio. Tus pies están sucios por el caminar, y en el caminar se te van a ensuciar. En el caminar con el Señor vas a cometer errores. En el caminar con el Señor vas a cometer pecado, vas a hacer cosas que tal vez al Señor no le agrade, pero ahí es que tenemos que venir a su presencia para que sea Él el que limpie todo aquello que está ensuciando nuestro caminar. Ahí es que tenemos que llegar a nuestro Maestro, al Señor, para que limpie de nosotros todo pecado, toda suciedad y todo aquello que no permite que seamos uno. Igualmente a la iglesia. Mira lo que me dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero leerte esta porción de nuevo. Pero si andamos en luz, como el Señor anda en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, si no hay comunión con tu hermano, es porque no hay luz en ti, es porque las tinieblas se están infiltrando en tu vida, en tu corazón. Por eso tenemos que andar en luz. Y como tú y yo nos mantenemos andando en luz, para que haya comunión en el cuerpo de Cristo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos limpia de todo pecado. Es decir, la limpieza para nosotros no es de cuando nosotros aceptamos al Señor nada más. Ahí somos limpios, pero día tras día tenemos que venir al Señor, a su presencia, para que Él nos limpie, remueva de nosotros toda suciedad, todo pecado, y podamos andar en luz, así como me dice 1 de Juan 1:7. Porque si andamos en luz, nosotros vamos a manifestar la luz. Y repito, 1 de Juan 1:7 me dice que si tú y yo andamos en luz, vamos a tener como resultado comunión los unos con los otros. No va a haber enemistad, no va a haber disensiones, no va a haber contiendas en el cuerpo de Cristo, porque andamos en luz. Y Jesús provocó con su acción la unidad en el cuerpo, la unidad en sus discípulos. Provocó unidad. Y cuando hablo de unidad es saber estar unido a pesar de todos ser completamente diferentes. Porque unidad no tiene que ver con que seamos iguales. Unidad tiene que ver con que aunque seamos diferentes, tengamos nuestras diferencias, nosotros podamos estar unidos. A pesar de que yo no esté de acuerdo contigo en esto, podemos tener unidad. A pesar de que a ti te guste lo que a mí no me gusta, podemos tener unidad. A pesar de que tú eres de Colombia y yo soy de Costa Rica, o yo soy de Honduras, o yo soy de México, o yo soy de Puerto Rico, podemos ser unidos.
aunque tengamos diferencias culturales, podemos ser uno. Y eso era lo que Jesús quería y estaba pretendiendo enseñarle a sus discípulos y a ti y a mí con esto: la unidad. Porque una de las cosas que el enemigo utiliza es la división en el cuerpo de Cristo. Que si bien cada uno de nosotros tenemos unos roles en el cuerpo de Cristo, unas responsabilidades, la palabra me trae esto como ejemplo: el cuerpo humano. ¿Acaso es más importante mi pie que mi brazo? ¿Qué es más importante? ¿Mi mano o mi pie? ¿Qué tú te cortarías primero? ¿La mano o el pie? Dime. Es que tú no puedes decidir cuál es más importante o menos importante, porque los dos tienen importancia para ti. Igual en el cuerpo de Cristo, tú y yo somos importantes y somos esenciales dentro del cuerpo de Cristo, pero no podemos creernos: no porque yo soy cabeza, no porque yo soy pie, no porque yo soy los manos, yo soy la oreja, yo soy los ojos. No, tenemos que nosotros entender que no estamos aquí para asumir una posición. Nosotros no estamos, aunque si bien yo soy el pastor, yo no estoy aquí para únicamente asumir una posición, un lugar. No, yo estoy aquí para servir, para fortalecer la unidad. Yo estoy aquí para seguir buscando de Cristo, para que todos podamos seguir siendo uno, los unos con los otros, como traía la porción el hermano Héctor, que todo estaba alineado al mensaje, sin él y yo hablar. Cuando estamos alineados, todo fluye. Todo fluye. David fue el ejemplo. Él trajo, y el pueblo después como resultado trajo según en su corazón, según le nacía en su corazón, comenzaron a traer. Entonces tú y yo somos el ejemplo para muchos también. Así que tenemos que vivir una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida donde el Señor sea el centro, que sí, constantemente el Señor nos limpia de todo pecado. Eso representa la suciedad en los pies, eso representa lo que es la tierra en los pies. En nuestro caminar como creyentes se nos van a ensuciar los pies, pero tú y yo tenemos que ser capaces de identificar el pecado, el error de nuestro hermano y a humillarnos si tenemos que humillarnos para ayudarlo a remover todo pecado, suciedad que pueda haber en mi hermano. A eso somos llamados. Eso es parte de la unidad. Eso es unidad. Jesús tenía claro cuál era su identidad, por eso lo hizo. Cuando tú tienes clara tu identidad, no vas a tener problema con humillarte con tal de mantener la unidad. Cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú simplemente haces lo que sabes que tienes que hacer. Haces lo que Jesús te ha mandado a hacer. Sin preguntas, sin cuestionamiento, sin refunfuñar, sin decir: Señor, pero ¿por qué no? ¿Por qué a mí no? Manda al otro. Si tú eres de los que piensan: no, Señor, yo no, que lo haga él, que lo haga ella, no, yo no voy a hacer eso, es porque todavía tu identidad no está clara. Tú eres hijo de Dios, ¿se acuerdan? Tú eres su obra maestra, tú eres su hijo. Así que si partes de ese principio, de esa realidad, se te va a hacer más fácil servir a tu hermano. Se te va a hacer más fácil servir no únicamente aquí en la casa, en la iglesia, en nuestro lugar de congregación, con nuestro hermano, sino también afuera, donde quiera que tú vayas. Y tú siempre vas a ser ese agente de cambio como fue Jesús. Ese agente de cambio donde nadie quería humillarse, pero el Salvador del mundo se humilló ante los que estaban allí para entender y hacernos entender a ti y a mí que no se trata de posición, de título, de quiénes somos. Se trata de servir.
Porque si el Señor no vino a ser servido, sino a servir, tú y yo tenemos que vivir para servir a nuestro hermano. Servirle a nuestro Señor primeramente y como resultado, servirle a nuestro hermano. Gloria a Dios. Cuando tú sabes quién eres, no tienes la necesidad de mostrarle nada a nadie. Jesús no tenía que demostrarle en ese momento dado que Él era el Hijo de Dios. Él no tenía que demostrarle a los discípulos que Él era el Salvador, que Él era el Hijo de Dios. No, a Él no le importó eso. Pero fue capaz de asumir el rol de un siervo, de un servidor. Y más con aquellos que caminaron con Él 3 años. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto nuevamente, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros hagáis. Y tal vez aquí el Señor, aquí no nos está diciendo que tú y yo tenemos que estar literalmente lavándole los pies a nuestros hermanos. No nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que tú y yo tenemos que imitar a Jesús en cuanto a lo que hizo. En humillarse cuando tenga que humillarse para servirle a mi hermano. Que día tras día, constantemente tengo que tener presente esa enseñanza de que yo no estoy aquí para que me sirvan a mí, sino estoy yo para servir a otros. Estoy para servir a otros, así que si el Señor lo hizo, ¿por qué tú y yo no lo estamos haciendo? Si el Señor fue capaz de servir a sus discípulos, siendo el Maestro y Señor, ¿por qué nosotros queremos que nos sirvan? ¿Por qué queremos nosotros que nos laven los pies a nosotros? ¿Por qué? Porque todavía tenemos que dar la oportunidad al Espíritu Santo que siga trabajando en nosotros. Porque todavía hay unas cosas en nosotros que el Espíritu Santo tiene que trabajar y remover. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Tal vez hay orgullo todavía en ti que no te permite avanzar a lo siguiente que Dios tiene para ti. Pero tenemos que entender y tienes que entender que así como tú y yo y todos los que estamos aquí tenemos que ser capaces de humillarnos. Tenemos que hacerlo día tras día para que su poder se perfeccione también en nosotros, para que su amor se refleje a través de nosotros, para que nosotros podamos servir e impactar a otros a través de nuestro servicio, a través del servir. Y el Señor decide darle una lección y enseñar a sus discípulos. Porque si bien los discípulos eran imperfectos, Él tenía que a través de esta enseñanza plasmar en el corazón y la mente de los discípulos la necesidad, la importancia de servir. Porque cuando servimos, cuando hay luz en nosotros, como dice Primera de Juan, no va a haber problema con que tú y yo le lavemos los pies a nuestros hermanos. Y aquí bien, vamos a hacer una representación. Pero el Señor lo que te dice es que tú tienes que aprender a humillarte si tienes que hacerlo. Y que cuando hay luz en ti, a ti no te importa quién pueda ser tú, lo que puedas estar haciendo, tu posición, cuántos títulos puedas tener, cuán bueno pueda ser tu trabajo, cuántos ingresos puedas tener. Eso no te va a importar. No te va a importar. La esencia
del Evangelio está en servir. Y te repito, yo no te estoy diciendo que tú tienes que ahora llamar a tu hermano para lavarle los pies. Si lo quieres hacer, el Espíritu Santo lo pone en tu corazón, amén. Pero el Señor nos está diciendo que tú y yo tenemos que humillarnos, aunque tal vez no merezcamos humillarnos o esa persona no merezca que nos humillamos frente a Él. Tenemos que imitar a nuestro Señor en todo lo que Él hizo, y porque es que nos vamos a beneficiar. Y a través de esto, se va a fortalecer y desarrollar la unidad, y cualquier división, contienda, enemistad que quiera infiltrarse en el cuerpo de Cristo va a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque hay un pueblo de Dios, una iglesia en cual habita la luz y camina en luz. Y cuando caminamos en luz y la luz está en nosotros, no hay espacio para contiendas. Y si mi hermano me hizo mal, yo soy capaz de humillarme, porque es que mi Salvador fue capaz. Repito, siendo el Salvador del mundo, de Él remover de Él su túnica, su manto, ponerla a un lado, doblar sus rodillas. Doblar sus rodillas y comenzar a limpiar los pies de sus discípulos. Comenzar a limpiar, a echar y aplicar agua en los pies de sus discípulos, removiendo toda suciedad. Y yo me imagino al Señor y Salvador removiendo toda aquella tierra y suciedad de los pies de sus discípulos, pero a la misma vez habiendo limpiando los pies tal vez a un Judas, aunque sé que me vas a traicionar, aunque sé que tú vas a dar una poca moneda por mí, yo te amo, quiero que sepas que yo te perdono, que yo estoy aquí para ti, que no importa los errores que puedas cometer, oh, yo te amo. Jesús fue capaz de humillarse, fue capaz de echar a un lado todo sentimiento, todo aquello que pudiera estar sintiendo el Señor para hacer lo que tenía que hacer. Tal vez limpiándole los pies a un Pedro, yo sé que me vas a traicionar, yo sé que me vas a negar, y no una vez, no dos, sino 3 veces me vas a negar, pero aún así yo te perdono, y es necesario que yo llegue a la cruz del Calvario para constantemente limpiarte los pies, es decir, limpiar tus pecados, limpiar tu suciedad, no solamente hoy, sino mañana, pasado mañana, la semana, el mes que viene, el año que viene, y día tras día. Por eso tenemos que ir a los pies del Maestro y a su presencia, para que Él limpie de nosotros todo pecado, todo aquello que pueda haber en nosotros que sea humillante. Mi Señor va a venir a limpiarme. Al Señor no le importa de dónde tú vienes, qué edad tienes, cuántos años tienes, cuántos hijos tienes, cuánto tú cobras. No le importa lo que puedas tener o no tener. No le importa. No le importó lavarle los pies a Judas. No le importó lavarle los pies a Pedro, a Tomás, a ninguno de sus discípulos, porque los vio a todos por igual. Los vio a todos por igual. Así que tú y yo día tras día tenemos que ser capaces, repito, de humillarnos, ver la necesidad, la suciedad tal vez en mi hermano, y yo ser capaz de ayudarlo a limpiar y remover toda suciedad de él, de ella, porque somos uno, somos un cuerpo. Somos una iglesia, y el enemigo va a venir a destruir, va a venir a dividir, va a venir a querer traer contienda, divisiones, enemistades. Pero cuando hay una iglesia que camina en la luz, no hay espacio para nada de eso. Cuando hay una iglesia alineada, enfocada, guiada por el Espíritu Santo, no hay espacio para nada de eso.
Y se va a desarrollar una iglesia saludable mientras entendamos la necesidad de servir. Porque a través del servicio, tú y yo fortalecemos la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque a la medida en que tú y yo servimos, estamos aportando a la unidad del cuerpo de Cristo. José, gracias. Puedes tomar asiento. Ana, gracias. Y esto fue una representación para que los que no tengan tal vez una buena imaginación puedan visualizar un poco mejor cómo nuestro Señor y Salvador hizo. Y a través de esa acción de nuestro Señor provocó unas repercusiones eternas en ti y en mí. Esto no se trata de que me sirva, se trata de servir. Y cuando yo entiendo que tengo que andar en luz, así como Jesús está en luz, vamos a provocar comunión en el cuerpo de Cristo. Y la sangre de Cristo no nos va a limpiar solamente hoy, sino que mañana, pasado mañana, y hasta que venga Él por nosotros o nos llame a su presencia. Pero tenemos que venir a su presencia para que Él remueva de nosotros todo pecado, toda suciedad y todo aquello que no permita que el Señor y tú sean uno. Así como le dijo a Pedro, es necesario que yo haga esto para que podamos ser uno, para que tú me pertenezcas, para que seas parte de esto, para que la iglesia arranque, para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia impacte como tiene que hacerlo. Jesús provocó la unidad en ese lugar y tú y yo tenemos que procurar provocar la unidad, no únicamente en la iglesia, sino en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. La palabra dice en el libro de Lucas, si no me equivoco, que al que más se le perdona, más ama. Y al que menos se le perdona, pues no ama tanto. Y la palabra me trae este ejemplo. Jesús trae este ejemplo en la Biblia, en el libro de Lucas, cuando le dice a un fariseo: oye, si yo tengo una persona que le tomó prestado a este prestamista, le tomó prestado 500, vamos a decir $500, y tengo otro que le tomó prestado a ese mismo prestamista $5, y ese prestamista decidió perdonarle la deuda al que debía 500 y al que debía 5. Jesús le dice: ¿quién tú crees que ama más? O sea, ¿quién de esos dos que estaban endeudados iba a amar más al que le prestó? ¿El que menos recibió o el que más? El que más recibió, porque la deuda era mayor. Tú y yo estuvimos cargando con una deuda grandísima, pero Jesús nos perdonó la deuda. Yo no sé cuán grande era tu deuda, pero la mía era inmensa. Yo no podía pagarla. No podía pagarla. No tenía ni dinero, ni nada material, ni nada que yo pudiera dar para que mi deuda fuera perdonada. Sin embargo, Jesús, mi Señor y Salvador, fue capaz de entregar su vida en un madero para que hoy yo pudiera ser perdonado y esa deuda fuera quitada de mi expediente. Y gracias a eso, Él provocó, al perdonar toda mi deuda, provocó que yo amara a Dios,
provocó que yo lo amara más a Él, porque al que más se le perdona, más ama. Si tú no amas al Señor o sientes que tú casi no lo amas, es porque no has entendido todavía la magnitud de la deuda que tú tenías. Es porque no has entendido todavía cuánto se te fue perdonado a ti, porque tal vez tú pensabas que tú eras casi un ángel y por eso no sientes amor por Dios, por Jesús. Pero ¿sabes qué? La deuda que Jesús pagó por ti, para ti, para mí, es incalculable. No hay manera de pagarla. Ni aun con todo el dinero del mundo podríamos pagar esa deuda. Sin embargo, Él se ofreció en sacrificio para pagar tu deuda y mi deuda. Por eso yo le amo. Por eso yo le sirvo. Por eso yo vivo para Él. Por eso yo vivo para Él, aunque tal vez hoy no amanezca con los deseos de servirle, aunque tal vez no amanezca con los deseos de ir a la iglesia, aunque hoy no amanezca tal vez con los deseos de leer la palabra, de orar, de ayunar. Yo no puedo permitir que mis emociones me direccionen, sino que mi agradecimiento y mi anhelo por servirle al que me salvó, al que me perdonó. Yo tengo que caminar día tras día independiente de lo que pueda sentir, porque tengo una deuda grande con mi Señor ahora. Por eso vivo para Él.